Muy bien, hasta aquí nosotros hemos visto las formas de generación de electricidad, las cuales, haciendo un repaso, dijimos que es por fricción, presión, calor, luz, reacción química y magnetismo. Se les dejó de tarea. Pero, sin embargo, de todas esas formas de generar electricidad, nosotros, en nuestro medio, nuestro mundo, nuestra área donde nos desenvolvemos, hemos explotado con mayor propiedad tres de ellas. Vamos a verlas. De las formas de generar electricidad más explotadas tenemos nosotros, una de ellas es la reacción química, que no es otra cosa que las pilas Duracell, Energizer, las pilas del gato. Diferentes, hay pilas de 12, 24 volt, 1.5 volt, e incluso hay pilas para reloj, para calculadora, etcétera, etcétera, etcétera. Estas pilas, como las vemos, tienen una polaridad, un más, un menos, y la forma de representarlo esquemáticamente es mediante una rayita más larga y otra más pequeña. Ese tipo de voltaje se conoce como voltaje de corriente directa. Voltaje de corriente directa. Y que si nosotros lo graficamos en un plano en donde veamos nosotros tiempo contra voltaje, la altura representa voltaje y la anchura representa el tiempo. Como ustedes están observando, mientras la pila no se descargue, el voltaje es continuo. Por eso también se le conoce como voltaje de corriente directa continuo, porque es continuo o permanente. Otra forma de generar electricidad muy utilizada en nuestro medio es por magnetismo. Hay algunas formas. La más fácil de poder explicar es por medio de hidroeléctrica, se llama. Plantas generadoras de electricidad por medio de hidroeléctricas. Estas plantas generadoras de electricidad por medios de hidroeléctricas basan su principio en el agua. Nosotros concentramos empresas que regularmente están lejos de la ciudad, concentramos grandes cantidades de agua y luego de manera controlada la sacamos por ducterías y caprichosamente hacemos que el agua llegue y choque sobre una aspa. Cuando esta aspa se mueve, ya está otra ahí, y esa fuerza del agua, ¿sí?, está haciendo que esta aspa se mueva. Pero como esa aspa está a un pivote central o a una flecha, esta flecha empieza a girar. O sea que la fuerza mecánica se convierte a través de este instrumento, de este elemento llamado generador, se convierte en electricidad. Es una electricidad, la generada aquí, se llama voltaje de corriente alterno. Como vemos ustedes, el voltaje de corriente alterno, si lo graficáramos, al igual que el caso anterior, veríamos que es una especie de culebrita, en donde vemos que los voltajes pueden ir de cero y alcanzar, como en este ejemplo, el nivel máximo de más 100 volt. Empiezan a disminuir hasta llegar a cero y disminuyen todavía aún más hasta menos 100 volt. Y así sucesivamente. Este ciclo completo lo hace 60 veces en un segundo. Esta generación de electricidad por medio del agua, hidroeléctricas, ¿verdad?, se acomoda de una manera especial y luego se envía por torres de alta tensión o posterías que van por todos los cerros, y regularmente los voltajes son hasta de 400,000 volt. Luego llega a la ciudad, a las subestaciones, de ahí sale de una manera especialmente a través de 3 hilos, y ese nivel de voltaje es aproximadamente de 22,000 volt. Abajo de ahí, una vez que llega cerca de nuestra colonia, de esos 3 hilos, nosotros lo llevamos a unos equipos llamados transformadores. Estos transformadores lo que hacen es reducir el voltaje de 22,000 a 120 volt por líneas, ya que nos presenta 3 líneas de fase y una de neutro. Esta es la forma en que nosotros vamos a ver llegar nuestra energía eléctrica por medio de hidroeléctricas.
Por ejemplo, en nuestras casas lo más común es que veamos un contacto donde enchufamos nosotros de manera regular nuestros equipos electrónicos. Esta línea, la línea más larga es el neutro, la más cortita es la fase y el puntito que tiene ahí se conoce como tierra física. Eso es lo que nosotros vemos. Y una tercera forma de generar esa electricidad en nuestro medio, hoy muy de moda, es por medio de celdas fotovoltaicas o también conocidas con el nombre de paneles solares. Estas celdas fotovoltaicas o paneles solares, como lo vemos aquí, aprovechan la luz del sol, que no es otra cosa que una ráfaga de energía fotónica que al incidir sobre los elementos sensibles de las celdas fotovoltaicas se genera electricidad. O sea que estamos convirtiendo la energía solar en electricidad. Pero lo que nos proporciona estas celdas o celdas fotovoltaicas son voltajes de corrientes directas. Luego de ahí lo pasamos por un circuito inverter. Y una vez que lo pasamos por el circuito inverter, tenemos nosotros un voltaje de corriente alterna, que es lo que regularmente utilizamos en nuestras casas. Entonces estas son las tres formas de generar electricidad más utilizadas en nuestro medio. Vamos a continuar con nuestra actividad en un segundo bloque para que estén pendientes sobre la clase de electricidad, circuitos eléctricos y electromagnetismo. Aquí le vamos a cortar.